Muy buenas noches, queridos estudiantes. Ahora con este material vamos a entrar en la unidad 2 de nuestro programa que corresponde a géneros periodísticos. Pero antes de entrar en los géneros periodísticos, deseo hacer una comparación con ustedes con los diferentes géneros literarios que tenemos y los diferentes tipos de textos narrativos, descriptivos, explicativos, argumentativos y cuáles son las diferencias y semejanzas que existen entre una y ellas. Y para eso tenemos que trabajar el párrafo. ¿Qué podemos decir del párrafo? Que es un componente del texto. Sabemos eso, que está compuesto por 5 o 6 líneas. Y es un conjunto de oraciones que empieza en mayúscula y termina con un punto y aparte. Y mediante una correcta comprensión, elaboración y organización del párrafo, se consigue la coherencia en un texto o escrito. Y al hacer la relación de textos periodísticos y literarios, encontramos que en el estilo descriptivo e informativo dentro del texto literario encontramos el cuadro, la estampa, el retrato, y dentro del texto periodístico el informe y aguafuente. En el estilo narrativo, en el literario encontramos la novela, el cuento, la fábula y la parábola. En el periodístico la crónica y el reporte. En el estilo expositivo, en el literario encontramos el tratado y el ensayo, y en el periodístico la nota informativa, el comentario y la reseña. En el argumentativo, en el literario el ensayo y la crítica, y en el periodístico encontramos el editorial y la crítica. En el estilo teatral, en el texto literario encontramos la drama, la comedia, y en el periodístico la entrevista y el reportaje. La estructuración de un texto periodístico. Para una mejor estructura del texto se recomienda, en primer lugar, adecuar la intención comunicativa a un género o a un estilo. Tenemos que definir en qué estilo vamos a redactar dentro de cada género, si es informativo, si es opinativo, si es interpretativo. Entonces, ¿qué estilo vamos a utilizar? La noticia, la entrevista, porque cada estilo tiene su estructura y su forma de redactar la noticia o redactar la información. Procurar un léxico sencillo y pertinente para el tema tratado. Siempre el lenguaje sencillo que llegue a toda la gente. Ordenar y relacionar los párrafos de modo claro y unívoco, sin lugar a dobles interpretaciones. Debe plantearse un núcleo temático que oriente la lectura, una línea de pensamiento. Los tipos de textos que podemos encontrar de acuerdo a la clasificación propuesta por Borrat, se puede observar 4 tipos de textos. Los narrativos, en lo que predomina una estructura interna que responde a las preguntas qué, quién, cuándo. El descriptivo, en la estructura interna predomina el qué, quién, dónde. El argumentativo predomina el por qué y cómo. Y el explicativo, que es mucho más profundo, que también se le llama periodismo en profundidad. El texto narrativo descriptivo, que responde al qué, quién, cuándo, dónde y también al por qué y al cómo, propios de los géneros argumentativos. De los textos a los géneros periodísticos. Hacemos aquí una historia de cómo fueron apareciendo los diferentes géneros y se dan por etapas. En la primera etapa tenemos el periodismo informativo, que correspondería al periodo que va hasta la Primera Guerra Mundial. En la segunda etapa ya aparece el periodismo interpretativo, donde ya se hace un análisis, una evaluación, se trata de encontrar el porqué y el cómo de la información, y se le llama a la edad de oro de la prensa, que va desde 1920 hasta mediados de la década del 40. Y la tercera etapa, que es la del periodismo de opinión, que es un periodismo donde ya aparece más análisis valorativo, juicios de valor.
y va desde 1945 hasta nuestros días. Los géneros periodísticos, los tipos de textos periodísticos se denominan géneros. También se denomina formato para nombrar la estructura propia de un texto. La diferencia radica claramente en la actitud objetiva o subjetiva que caracteriza el tratamiento de la información. De esto habíamos hablado en la primera unidad, cuando en la dinámica se propuso analizar un poquito de qué se trata la información objetiva y subjetiva, y tiene claramente que ver con la actitud y con el estilo que se trabajan los textos. Bien, encontramos tres géneros marcadamente diferentes. En la primera etapa, como ya hemos hablado, encontramos el género informativo. Dentro de este género tenemos el estilo. Tres estilos vamos a manejar aquí en este formato, en este trabajo, porque los textos traen diferentes divisiones, pero este es el formato que vamos a manejar nosotros. Encontramos dentro del género informativo la noticia, la crónica, la entrevista, el género interpretativo, el reportaje interpretativo, la crónica, y dentro del género opinativo, el editorial, artículo de opinión y la columna. La diferencia entre mensaje informativo, interpretativo y de opinión. Esto es muy importante, queridos estudiantes, que marquen exactamente la diferencia entre los tres tipos de géneros. Y existen ciertos códigos o técnicas semánticas que apuntan a diferenciar los diferentes tipos de mensajes o estilos según sus significados y usos e intención del que escribe. Esto es muy importante, la intención del que escribe. Si quiere solo contar el hecho, informar, describir, o si quiere dar una interpretación al hecho, dar un análisis, o si quiere dar un juicio valorativo y llamar a la solidaridad del lector o del oyente o del televidente. Esto es muy importante. ¿Qué se quiere conseguir? El género interpretativo, cuando la finalidad de la información es relacionar ese hecho con otros. El género informativo, cuando el tratamiento de la información produce un mensaje informativo según la estructura piramidal, y si el fin es describir directamente, reproducir, contar lo observado objetivamente, sin análisis. Aquí se aplica el qué, quién, cuándo y dónde. Tenemos el periodismo informativo. Cuando la finalidad de la información es relacionar ese hecho con otros que se han producido con simultaneidad o anterioridad, hacer una retrospección con otros hechos que han sucedido un mes atrás, un año atrás, hacer una comparación con otros acontecimientos que se pueden prever, típicamente descriptivos. Este tratamiento de la información produce una explicación del hecho, una interpretación, un análisis. La elaboración proporciona un relato que, además de ser informativo, que además de contar el hecho, contextualiza el hecho, no solo lo describe. Hace un análisis, una retrospección, contextualiza con el tiempo, con el momento, la información. Entonces estamos frente al periodismo interpretativo. Y deseamos saber el cómo pasó y el por qué pasó. Acá se da una interpretación. El género opinativo. Si la finalidad del tratamiento de la información es apelar directamente al receptor para que se sienta solidario con los hechos observados, solidario. Acá no es solo contar, interpretar, ya hay un juicio de valor y además de eso, llamar a la solidaridad de la gente, del que escucha, del lector, a que se sienta solidario con lo que estamos, con nuestra opinión, con nuestro pensamiento. Entonces estamos frente al periodismo opinativo. Hay una interpretación evaluada sobre juicios morales fundamentalmente.
Esta es la forma del periodismo de opinión. Por consiguiente, cuando se describe simplemente acontecimientos periodísticos, estamos frente a la información. Cuando se analiza los hechos, es el soporte del periodismo interpretativo. Y cuando hay primacía de juicios de valor sobre el análisis de los hechos, estamos frente al periodismo de opinión. Bien, nos encontramos en otra entrega. Que estén bien. Hasta la próxima.